Nada. Adolfo, el marido de Luisa, me dijo que no la aguantaba más. Lo has escuchado, ¿no? Sus hijos están esperando que nos vayamos de casa para meterse. Por eso desenchufé el aparato del wifi. Estábamos en la terraza de mi apartamento en la playa. Él, su mujer y su hijo se habían autoinvitado a pasar un fin de semana de 3 días en agosto y nosotros no pusimos pegas. El apartamento era muy pequeño y nuestro hijo de 8 años tuvo que dormir en nuestra cama con nosotros las 3 noches. Adolfo se casó en segundas nupcias con Luisa cuando los niños de ella tenían 14 y 10 años y él asumió la situación desde el principio. Entonces ella trabajaba, pero lo dejó cuando nació Bruno, el hijo de ambos. A partir de entonces, el sueldo del trabajo de Adolfo, que era comercial de electrodoméstico, tuvo que mantener una familia de 5 personas, 2 de los cuales eran hijos solo de su mujer. Él se me quejaba amargamente de que ahora los chavales tenían 24 y 20 años y él se lo tenía que pagar todo porque ella cogía el dinero de ambos y se los iba dando. El mayor terminó yéndose con su padre, que estaba ya jubilado y tenía una exigua pensión de unos 600 euros. Pero ella le hacía comida y le pasaba dinero de él, siempre que podía. El último detonante fue que previeron viajar a Dubái las siguientes navidades. Su hermana, azafata, se había casado con un piloto irlandés y vivían allí. Y ella les había dicho a sus 2 hijos mayores que fueran también. Adolfo temblaba calculando lo que le iba a costar y se le desbordaba la hiel por los ojos de pensar en que él iba a tener que pagarle a ellos todo ese viaje. El mayor es un porreta que no da un palo al agua, me decía, un inútil. Y como Adolfo no aguantaba más, me dijo que estaba pensando en separarse. Para que ella se dé cuenta, para que si quiere darle dinero a sus hijos se dé cuenta de dónde sale. Yo, que pertenezco al mundo de lo racional, le planteé que debían hablarlo primero, pero él se sentía incapaz, quizás poco entrenado. Esa noche había llamado al apartamento el hijo mediano de Luisa para preguntarle a su madre por el wifi y Adolfo tuvo que decirle dónde estaba el aparato guardado. «No lo puse bajo llave», le decía ella. «Y podía», se excusó. Él ya se imaginaba a sus hijastros esperando agazapados cerca de la casa que ellos salieran para entrar y tomar posesión. «Veo que mi mujer compra 50 euros en comida antes de salir nosotros para acá», me dice, y le pregunto, «¿Para qué compras comida si nos estamos yendo?» «No», dice ella, «para que cuando volvamos no tengamos que ir a comprar». «Sí tendrá cara. Ahora habrán llegado los niños y se habrán encontrado la nevera llena. No aguanto más. Me voy a un apartamento y los dejo». «Pero hombre», le digo yo, «dejarías de ver a Bruno». «No», me contesta, «dependiendo de mi dinero lo vería a menudo. Me alquilaría algo cerca y lo llevaría al colegio todos los días». Esa noche no pude dormir bien. Decidí sacar la conversación al día siguiente cuando estuviéramos los 4 juntos, pero eso me puso intranquilo. Yo creía que ellos tendrían que hablar, que no era tan difícil que ella reconociera que él había hecho un enorme esfuerzo durante años y que efectivamente los niños tendrían que volar ya autónomamente. Pero yo sabía que mi mujer se pondría tensa en esa conversación y que una vez que las balas han empezado a volar, no se sabe bien quién puede salir dañado. Pero yo siempre he creído que en las relaciones personales hay que meterse si uno cree que puede ayudar en algo. Por la noche, de nuevo en la terracita, cuando los niños jugaban en el jardín y nosotros estábamos terminando de cenar, empecé. «¿Y tus niños mayores cómo están?» Y empezó a decirme que su hijo mayor iba a empezar un módulo de protésico dental. Jesús, el otro hijo de su padre, tiene un laboratorio y quiere contratarlo. Intenté aclararme quién era ese Jesús y comprendí que había una larga cadena de parentescos difícil de seguir. Hice alguna broma y ella intentó explicármelo. Mi exmarido, cuando se casó conmigo, tenía un hijo de otro matrimonio y yo luego tuve 2 hijos con él. Mi hijo Bruno es medio hermano de esos 2 niños y esos 2 niños son medio hermanos de Jesús. Y no creas, la cosa no termina ahí. La exmujer de mi exmarido, cuando se casó, tenía ya 2 hijos, que son casi de la edad de mis 2 hijos con él. Y nosotros nos hemos tratado mucho porque esa mujer estaba medio perdida y yo he ayudado a esos niños todo lo que he podido. Si intentaba comprender la cadena familiar, de un lado al otro estaban Bruno, el amigo de mi hijo, Luisa, madre de Bruno, con Adolfo y madre de 2 niños que ahora se aprovechaban de Adolfo. Estos 2 niños tenían por padre a un tal Carlos, ya jubilado con una pensión muy baja, que tenía un hijo llamado Jesús, que era protésico dental y que a lo mejor ayudaba ahora al hijo mayor zángano de su madrastra, Luisa. El protésico dental tenía, a su vez, 2 medio hermanos de su madre con otro hombre. La línea de parentesco de un lugar al otro abarcaba a solo 5 adultos con 4 matrimonios y con 6 hijos,
cuyos tratamientos entre sí establecen situaciones tan extrañas que ni tienen denominación en el diccionario. Si lo valoráramos erróneamente por partes de un todo, se podría decir que Bruno tenía 2 medio hermanos, un cuarto de hermano y 2 mitad de un cuarto de hermanos. Tras estas aclaraciones, lo primero que se me vino a la cabeza fue preguntarle de qué barrio era ella. Una pregunta totalmente clasista, porque la deducción era algo así como ¿de qué comuna de gitanos ha salido esta mujer y todas sus relaciones? Ella contestó sin darse cuenta del cariz de la pregunta y el barrio no era tan malo, un barrio medio de una ciudad media. Eran pues ellos que estaban todos zumbados. Quise saber más. ¿Y tu hijo mayor cómo está? ¿No había estado en el proyecto Hombre? Sí, titubeó. Yo no sabía si esa información me la había dado ella o Adolfo. Me preocupó que creyera que yo sabía más de la cuenta porque Adolfo hubiera mal metido. ¿Me lo dijiste hace tiempo? O... No, él estuvo solo un mes. Él lo necesitaba. O hubiera estado bien. No, el padre fue el que estuvo. Eso es lo que debí de contarte. Mi hijo hizo alguna visita, pero no se quedó. El que estuvo fue mi sobrino Curro. Ese estuvo muy enganchado. Llegó a robarle a los padres hasta las puertas. Las descolgó, esas puertas de madera buenas, y las vendió. Mostramos nuestra sorpresa. Sabíamos de casos de los años 80, pero no tan radicales. Pero tu hijo fuma porros, ¿no? Le dije. Sí, eso es un desastre, no es como el alcohol. Es verdad, no es como el alcohol, pero ¿no te deja muy flojo? Claro, no tiene ganas de nada, yo se lo digo, estoy harta de decírselo. Esa madre, sufriendo por sus hijos, sintiéndose en parte culpable por haber elegido para ellos un padre alcohólico que ahora lo llevaba a los porros y a cierta desidia e intentando solucionarlo con palabras. Yo le digo... Porque si va a trabajar con su hermano... Adolfo ya me había contado que el niño había estado trabajando con su medio hermano, pero que se había aburrido y había sido inconstante y lo había dejado. Claro, pero es que el hermano le pagaba 2 euros la hora. Ella hablaba conmigo ahora como si supiera que yo sabía que su hijo había dejado al hermano tirado ya en alguna otra ocasión. Hay becarios que están 6 meses sin cobrar 1 euro. Sí, pero no había nada después del pero. Ella sabía que era un desastre. ¿Y el padre no ayuda? El padre aguanta el mes de mala manera y no ha terminado de dejar el alcohol. Yo no sabía ese dato concretamente, aunque siempre se había hablado de él como que era un desastre. Tiene recaídas, a veces está 3 semanas sin beber una gota y de pronto se emborracha como una cuba. Alcohólico. ¿Y cómo se te ocurrió liarte con un alcohólico?, le pregunté. No, cuando empezó a salir conmigo ya no bebía. Se pegaba unas pastillas en forma de cinturón alrededor de la cintura y eso lo tenía controlado. Él me lo enseñó. Mira, ya no bebo. Y con el cinturón estaba controlado. Yo no había oído hablar de ese cinturón en mi vida. Y luego lo busqué en internet y tampoco lo encontré. Debían de ser una especie de parches, como los de nicotina. O él le tomó el pelo. ¿Y qué edad tenían tus hijos cuando os divorciasteis? 4 y 1 años. Vaya, eso les tuvo que afectar, ¿no? Sí, claro, su voz se entristeció. Sabía que aquello había ocurrido, pero parecía haberlo pagado ya muchos años atrás. O sea que ya debió de mortificarse en el pasado, ya debió de sufrir que por su cabeza loca 2 niños estuvieran sufriendo y ya habría llegado a algún tipo de negociación consigo misma en la que se habría perdonado. ¿Cómo no iba a darle a sus hijos dinero de su nuevo marido, comida pagada por su nuevo marido y hasta el wifi? A esos niños les afectó. Imagino que arrasan todavía parte de aquello. Sí, yo también lo imagino. Luego le hablé del alcohol. Muchísimos de los problemas que ha tenido siempre la sociedad en todas las épocas han tenido que ver con el alcohol. Ella lo confirmó con un gesto. ¿Y qué pensaste? ¿Que lo ibas a salvar? Sí, algo así. Yo tenía 24 años cuando lo conocí y él era mayor, tenía 40. Y pensé que lo iba a salvar. Lo curioso del caso es que estaba sentada al lado de otro alcohólico, porque Adolfo también lo había sido. Aunque él tocó techo por la época en la que la conoció y cortó de raíz. Pero se le notaba siempre asustado con el tema y creo que en parte le gustaba salir con nosotros porque bebíamos refrescos como él y nos gustaba tomar té, que era lo que él tomaba cuando le entraba cierta ansiedad. Pero al final lo iba a matar, continuó diciendo.
Una noche, borracho, tiró toda la ropa por toda la casa. Los niños se asustaron y yo los tranquilicé diciéndoles, eso es que se le ha caído, no pasa nada, y los acosté. Luego me senté en una butaca a oscuras, con un cuchillo en la mano, y lo esperé despierta para matarlo. Cuando llegara, lo mataba. Pero mi hijo se levantó y se dio cuenta de que pasaba algo y llorando me dijo, mamá, vámonos. Y yo entonces pensé, si lo mato, ¿qué va a ser de estos niños? Y llamé a mi hermano y a la media hora vino con su coche y nos fuimos con un par de maletas y ahí lo dejamos. Luego, por irme de casa, perdí la casa y me tuve que ir con los niños a un piso, pero la custodia me la dieron a mí. Lo ibas a matar. Yo estaba en shock. Nunca había estado ante una persona que de manera firme y determinante hubiera llegado a la decisión de esperar a alguien para matarla. Te habrías arruinado la vida definitivamente para ti y para tus hijos. Sí, habría sido una ruina. Pero ahora estoy bien. Yo misma me miro y me digo, con todo lo que he pasado y ahora vivo en una especie de chalecito con piscina, cuidando a mi hijo. Si ella supiera, pensé, que su marido, sentado a su izquierda, estaba a punto de dejarla. Si ella supiera, mientras hablaba con ademanes seguros de que estaba a punto de ser condenada a empezar de nuevo a los 50, a otro infierno de tener que buscar trabajo, dejar a su hijo la mayor parte del día solo, de quizás buscar otra pareja, con la impotencia de no poder ayudar a los mayores, si ella lo supiera. Imaginé que toda aquella historia ya la había oído Adolfo muchas veces y que alguna vez se habría sentido conmovida por ella. A lo peor, la historia ya había perdido efecto de conmocionar, pero a lo mejor, volviendo a oírla, caí en la cuenta de que esa mujer, su mujer, la madre de su único hijo, ya había sufrido lo suficiente.